Y el Halloween, esa festividad que todos sabemos que tiene orígenes celtas en la fiesta del Samhain, pero como resulta evidente y al desarrollarse en un ambiente europeo de la Edad Media o un poquito anterior, empieza a tomar algunos elementos de otras culturas, por ejemplo, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, y ahí de repente vemos a el Mundus Patet, lo que también podríamos llamar como el Halloween romano, y de ahí también tiene algunos orígenes que les voy a explicar en este video. Después ya abordar un poquito las fiestas celtas, pero por lo mientras, ahí les va lo del Halloween romano. Feliz Halloween, ¿cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween. La expresión del Mundus Patet significa mundo abierto y se refiere al Mundus Cereris, un edificio de piedra situado en el foro. Esta es una de las construcciones más antiguas de Roma y se dice que marca el centro exacto de la ciudad. Se creía que ese era el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, pero la mayoría del tiempo su entrada permanecía sellada por una gran losa que solo se retiraba en 3 ocasiones al año: el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Los autores romanos de la época se contradicen al decir en qué parte se encontraba este Mundus Cereris, pero por las características que se pueden encontrar en sus escritos, se puede decir que era este edificio que les estoy poniendo aquí. Un edificio de ladrillo también conocido como el Umbliquus Urbis o el ombligo de la ciudad, situado de hecho en el foro romano. Los romanos tenían esta puerta cerrada siempre por regla general, pero se tenía en cuenta que en estas fechas tenían que abrir esta puerta para que los ancestros pudieran venir a este mundo. Los ancestros también eran conocidos como manes. ¿Y por qué querían que regresaran a esta tierra los ancestros, los espíritus de los ancestros? Pues era porque querían ganarse su favor para que pudieran proteger a su familia. Pero hay algo curioso, también sabían, o por lo menos se creía, que mientras tenían esta puerta abierta, ellos también podrían ser arrastrados hasta el inframundo, así que se supone que tendrán que ser muy cuidadosos para que esto no pasara. Según Catón el Viejo, todos los días en que el Mundus estaba abierto, todas las actividades oficiales o de cualquier cosa militar estaban suspendidas. Las puertas de los templos debían permanecer cerradas y estaban prohibidos los matrimonios y mantener relaciones sexuales. Pero esto último era muy difícil y creo que todos ya sabemos por qué. De todas formas, esto era así porque las almas de los muertos podían sentir envidia y de esta forma podrían atacar a los vivos. De esta forma se tendrían que evitar todas las actividades que no fueran estrictamente necesarias para que los muertos no sintieran envidia y no acabaran asesinando o arrastrando gente al inframundo. El Mundus Cereris tenía una gran importancia simbólica para los romanos porque se consideraba que era el lugar exacto donde había nacido Roma. Según la leyenda, Rómulo, el mítico fundador de la ciudad, lo había erigido para apaciguar el alma de su hermano Remo. Esto debido a que lo había asesinado y lo había consagrado a Ceres, que era la diosa de la tierra y la agricultura, pero también guardaba una relación con el inframundo. Los romanos creían que el mundo de los vivos debía tener conexión con el de los muertos, y esto con el fin de sobrevivir. En esta festividad, por una parte, debían honrar a sus ancestros los manes, pero por otra debían rendir culto a las divinidades que estaban relacionadas con la tierra o con el inframundo, esto para evitar desastres naturales. El Mundus Patet formaba parte de una serie de celebraciones que tenían que ver con el inframundo, e incluso las fuentes romanas, los escritores romanos de aquel tiempo, también se llegan a contradecir acerca de este, porque citaban algunas costumbres que tenían incluso de la fundación de la misma Roma. Pero todas estas características que se pueden encontrar en dichos escritos apuntan a que eran celebraciones para venerar a la diosa madre de la cual descendía Ceres. Así como los romanos creían en el inframundo, también creían en las criaturas mitológicas, y esto los llevó a crear una figura de espíritus buenos y malos. Los espíritus buenos eran llamados lares, y los malvados eran llamados larvae y maniae. Los larvae eran descritos como espectros que se alimentan de la vida de los mortales, mientras que los maniae eran descritos como criaturas horribles, esqueléticas y que sembraban la locura en los vivos. También tenemos a los lémures. Estos no son. Los lémures eran estos espíritus que no podían descansar porque habían tenido una muerte violenta. Esto hacía que estuvieran atormentando a los vivos. Su aspecto y comportamiento corresponde a lo que hoy conocemos como fantasmas, pero también tienen similitudes con vampiros. Los lémures eran específicamente nocturnos, y su nombre de hecho significa espíritus de la noche. Tenían también una fiesta específica para poder aplacar a estos lémures, y era la Lemuralia, que se celebraba el 9, 11 y 13 de mayo. También tenemos la figura de las brujas, que en la tradición cristiana, como siempre, eran malvadas y tenían una relación con el diablo, pero en Roma las respetaban un poco más. Eran sacerdotisas
que usaban la magia para hacer el bien o el mal. Los romanos les temían por sus supuestos poderes y en particular por su conocimiento de la nigromancia, es decir, la magia de la muerte. Con esta se creía que podían robarle la vida a los recién nacidos. Aquí en México sería algo parecido a cuando dicen que una bruja se quiere robar a tu bebé, o cuando tienen la mollera hundida y dicen es que lo chupó la bruja. Bueno, pues eso ha pasado hasta nuestros días. Pero en este miedo también había cierto respeto por los supuestos poderes de adivinación y mediación con los muertos. Se creía que los regalos que ellas preparaban, especialmente los dulces, ayudaban para apaciguar a los espíritus malvados y que dejaran en paz a los vivos. Esto ya los va dejando claro por dónde va la idea, ¿no? Esto sería conocido como el actual dulce o truco. Poco a poco nos vamos acercando a las características de la cultura celta también. Es curioso que la historiografía los pinte a los romanos y a los celtas como enemigos, porque estos efectivamente tuvieron un choque y pues pudo haber sido violento o no, pero lo que sí pasó es que hubo un intercambio cultural y empezaron a mezclar pues las cosas en sus tradiciones y en sus costumbres. Muchas de las tradiciones romanas tenían que ver con la cosecha y el paso de las estaciones en el año. Esto debido a que Roma, obviamente, era una cultura agrícola, al igual que los celtas, haciendo que estas dos culturas estuvieran agradecidas con las cosas que le daba la tierra y de esta forma también hacer una especie de homenaje a sus antepasados, haciendo que regresaran en ciertos días del año para que pudieran estar con ellos por lo menos un momento. Era esto o sobornarnos con un dulce, así que bueno, yo preferiría el dulce, pero ya depende de la época. El equinoccio de otoño es decisivo en el hemisferio norte del planeta, haciendo que las temperaturas empiecen a bajar y la luz del sol comience a ser menos, lo que hace que, obviamente, haciendo que en general las cosechas de las plantas o incluso las que estaban ahí en los pueblos por la agricultura, pues comenzaran a ser menos y de hecho empezaron a dar sus últimos frutos. El origen de estas fiestas que les he estado pues más o menos explicando puede haber tenido su origen efectivamente en lo que veían las personas cuando cambiaba la estación de otoño a invierno, es decir, parece que las plantas mueren y eso quizás les recordaba a sus ancestros muertos, haciendo que todos estos aprovecharan los frutos que les habían dado en otoño para que pudieran regresar los muertos. Es así como pasamos entonces a lo que todos conocemos, el origen del Halloween, pero la versión celta. El Samhain era la festividad céltica con origen en los druidas. Se celebraba entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se señalaba el inicio del invierno y después el año nuevo. Cuando llegaban estas fiestas, en el umbral de las casas depositaban algunas cosas que le ofrecían a los espíritus malos, y de ahí podría proceder la costumbre de recorrer los hogares pidiendo dulces. Entonces tenemos lo siguiente: el Samhain evolucionó al All Hallows Eve debido a todos los choques culturales con los pueblos de Europa. Esto se puede traducir en la víspera de Todos los Santos, y en inglés seguimos en All Hallows Eve, lo cual también se podría ir modificando con el tiempo hasta Halloween. Vamos entendiendo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. También tenemos otro caso que es el Día de Muertos aquí en México, con un origen prehispánico de hace más o menos 3000 años, pero ese es tema para otro video. Espero que ahora entiendan más o menos cómo fue la evolución del Halloween, desde las raíces celtas hasta las raíces romanas y todos estos choques culturales en Europa para derivar en lo que conocemos en nuestros días. Así que ya saben que le pueden compartir este video a quien ustedes quieran. Suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando subo un video, más o menos cada 15 días, así que no se desesperen. Denle like y nos vemos en el siguiente.